Hola, mi nombre es Victoria Cereceto. Vengo en representación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y del Julius Kuhn Institute. Y mi presentación de hoy se titula La salud del suelo se mantiene mediante agricultura conservacionista en un sistema de cultivos de grano y pastura. El bioma Pampa es uno de los biomas de pradera más diversos del mundo, pero es uno de los biomas con más altos niveles de antropización, debido a que originalmente la forma de producir en el mismo era en forma de rotaciones cultivo-pastura, pero a partir de los años 2000 hubo un incremento en la producción de cultivo continuo, básicamente de soja o de rotaciones de soja y trigo, lo que fue deteriorando su biodiversidad. El cultivo continuo ha deteriorado la salud del suelo, por lo tanto hay una urgente necesidad de restaurar la salud del mismo y producir así más sustentablemente. Y ya que el 90% de las funciones del suelo son mediadas por microorganismos, se plantea modelar estos microorganismos del suelo, estas microbiotas presentes en el suelo mediante la ingeniería microbiana y así restaurar o mejorar la salud del suelo y producir más sustentablemente. Hay diferentes formas de manejar esta microbiota del suelo mediante diferentes aproximaciones. Una de ellas es mediante diferentes manejos agronómicos, como puede ser las rotaciones de cultivo, elegir cultivos cobertura, por ejemplo, el no laboreo, etc. Por lo que en este caso la producción tradicional uruguaya de producir en forma de rotación cultivo-pastura sería una buena aproximación para restaurar o mantener la salud del suelo y así hacer una producción más sustentable. Bueno, las hipótesis de nuestro trabajo son corroborar si realmente estas rotaciones pastura-cultivo mantienen la salud del suelo a través de la microbiota del suelo y la rizósfera, mejorando así la respuesta del cultivo y la salud del suelo. También planteamos que el cultivo anterior tiene un efecto sobre esta microbiota, sobre la salud del suelo y la respuesta del cultivo, y también queremos evaluar si existen taxas microbianas asociadas a la salud del suelo. Para esto contamos de un experimento a largo plazo en el este del país, en Niño 33, que fue establecido en 1995, en el cual tenemos diferentes rotaciones. La primera tenemos el cultivo continuo, donde se rotan diferentes tipos de cultivo de grano. Después tenemos rotaciones cortas, que son 2 años cultivo, 2 años pastura y nuevamente 2 años cultivo. La pastura en este caso es trébol rojo. Después tenemos la rotación larga, que son 2 años de cultivo, 4 años de pastura y 2 años de cultivo. Esta pastura en este caso es festuca, trébol blanco y lotus. A su vez, tenemos que cada rotación proviene de un cultivo anterior diferente. Tenemos la rotación corta y la rotación larga, que provienen de sorgo, y la rotación corta y larga, que provienen de pastura. Este experimento consta de parcelas grandes de 6 hectáreas. Se tomaron 6 réplicas de cada parcela. Cabe destacar que es un experimento sin laboreo, sin siembra directa, por lo que hay una gran estratificación del suelo. Después, y que las pasturas estaban bajo pastoreo. Se utilizó como referencia de suelo saludable el campo natural que estaba creciendo alrededor del experimento. Y tuvimos 2 momentos de muestreo, uno en invierno, en octubre de 2018, que muestreamos avena, y otro en verano de 2019, que muestreamos soja y sorgo. Bueno, en cuanto al muestreo, muestreamos suelo y muestreamos rizósfera, y a partir de estos 2 tipos de muestra, analizamos la comunidad bacteriana mediante diferentes métodos de cultivo dependientes y métodos de cultivo independiente.
Dentro de los métodos cultivo dependiente, aislamos bacterias y hicimos un screening para ver si estas presentaban propiedades de crecimiento vegetal. Dentro de los métodos independientes de cultivo tenemos trajimos ADN total de la comunidad y a partir de este se realizó análisis, se realizaron diferentes qPCR de 16S y ITS y una secuenciación masiva de 16S e ITS, y en este caso voy a mostrar por cuestiones de tiempo solamente los resultados del 16S, es decir, para la comunidad de bacterias y arqueas. A partir de las muestras de suelo también se midieron diferentes propiedades físico-químicas, como los nutrientes, la densidad del suelo y la distribución de agregados, y a partir de las plantas también se midió su biomasa. Bueno, primero quería mostrarles los resultados que obtuvimos para la biomasa de los dos cultivos evaluados, de la avena y de la soja. Podemos ver que hay un incremento en la biomasa para las rotaciones cultivo-pastura en comparación con el cultivo continuo, y en el caso de la avena, y lo mismo para el caso de la soja. Entonces, queríamos evaluar por qué ocurría este aumento en la biomasa de estos cultivos. Entonces empezamos por mirar primero los nutrientes de la planta y también propiedades físico-químicas del suelo. En cuanto a los nutrientes de la planta, vimos que el contenido de nitrógeno estaba aumentado en la rotación corta que provenía de pastura en comparación con el cultivo continuo. Lo mismo sucedía con las rotaciones largas, pero en menor medida que con la rotación corta, que provenía derecho de pastura. Esto puede ser debido a que la rotación corta está compuesta únicamente por trébol rojo, que está asociado a rhizobios que fijan nitrógeno. Entonces, este nitrógeno obtenido por el trébol rojo se hace disponible luego para el cultivo siguiente, en este caso, la avena. Este aumento en este contenido de nitrógeno es mayor que en la rotación corta comparada con la rotación larga, porque la rotación larga está compuesta, la pastura de la rotación larga está compuesta por gramíneas y no solamente leguminosas. Entonces, esta biodisponibilidad para el cultivo siguiente del nitrógeno seguramente se haga en mayor tiempo y no esté tan enseguida como la de la rotación corta. Esto se ve reflejado en los resultados en la comparación entre la rotación corta y la rotación larga que provenía del sorgo, ya que se ve que el aumento del nitrógeno en planta para la rotación larga es mayor que la corta. Por lo que significa que este nitrógeno se fue liberando lentamente en el suelo y así tomado por la planta, por la avena, y que persistió más, digamos, en la rotación larga que en la rotación corta. Bueno, esto también se ve, este aumento de nitrógeno también se ve reflejado en el suelo, donde vemos que la rotación corta proveniente de pastura presenta un mayor contenido de nitrógeno que la del cultivo continuo. Y también vemos que el cultivo continuo, la estructura del suelo, que en el cultivo continuo es desmejorada, digamos, en comparación con las rotaciones cultivo-pastura. Esto lo vemos en el caso de que la densidad aparente es mayor en el cultivo continuo, es decir, el suelo es más compacto, y en la distribución de agregados, donde vemos que el cultivo continuo presenta una menor cantidad de macroagregados y una mayor cantidad de microagregados en comparación con las rotaciones cultivo-pastura. Bueno, entonces quisimos evaluar, quisimos ver si estas propiedades físico-químicas y las propiedades del suelo y las propiedades de la planta estaban de alguna forma explicadas por la microbiota del suelo y la rhizosfera.
Entonces, primero evaluamos la estructura de estas comunidades en suelo y en rizósfera y vimos que hay un efecto de la rotación y del cultivo previo sobre estas comunidades bacterianas. Acá en este PCOA podemos ver, por ejemplo, que las rotaciones cortas están separadas, las rotaciones cortas provenientes de pastura y las rotaciones largas provenientes de pastura están separadas del cultivo continuo en el suelo, en las comunidades bacterianas del suelo, y en las comunidades bacterianas de la rizósfera este efecto se pierde un poco más por el efecto de la planta en sí, que homogeniza las comunidades, pero igual seguimos viendo el efecto de estos dos, perdón, de la rotación y del cultivo previo, porque vemos que acá la rotación corta se separa del resto de las comunidades. Y bueno, esto está corroborado por los Spermanoa para ambos microhábitats. Bueno, quisimos también estudiar la influencia en la composición de la comunidad. Para esto realizamos análisis de random forest y lamentablemente para la rizósfera no encontramos géneros bioindicadores, pero sí para el suelo. Entonces, acá cabe destacar, en este caso, que las rotaciones cortas provenientes de pastura y las rotaciones largas presentaron géneros bioindicadores relacionados con el ciclo del nitrógeno, como nitrospira o nitrospirae o microbacteriaceae, y también ciertos taxas pertenecientes al filo Actinobacteria, como Acidimicrobia o Conexibacter, que pueden estar mejorando la estructura del suelo. Por más de que no encontramos géneros bioindicadores a nivel de rizósfera, quisimos estudiar en mayor profundidad esta comunidad, entonces tomamos los 15 géneros más abundantes y los correlacionamos con los nutrientes vegetales y con la biomasa, y encontramos que Devosia y Microbacterium estaban correlacionados positivamente con la biomasa de la avena y con el contenido de nitrógeno de la avena. Y a su vez vimos que estos géneros estaban en mayor abundancia en la rizósfera de las rotaciones cortas provenientes de pastura en comparación con el cultivo continuo. Estos dos géneros son dos géneros fijadores de nitrógeno en vía libre, entonces podrían estar, posiblemente creemos que están mejorando el contenido de nitrógeno de la planta y así aumentando la biomasa de las mismas. Bien. Bueno, pero esto es solo datos teóricos porque son obtenidos a partir de datos de secuenciación, entonces queríamos corroborar realmente si podíamos encontrarlos, podríamos aislarlos en la rizósfera y ver si estos géneros eran realmente lo que estaban promoviendo el crecimiento vegetal de alguna forma. Entonces, en el muestreo siguiente, realizamos análisis de secuenciación y de culturómicos, digamos, en cuanto, bueno, primero mostrarles que realizamos también los análisis de si las estructuras de las comunidades bacterianas se veían afectadas por estos tratamientos, por las rotaciones y el cultivo previo, y vimos que en el suelo, se mantuvo el efecto de la rotación y del cultivo previo, pero en la rizósfera se perdió este efecto, ya no se ve tan pronunciado como en el muestreo anterior en octubre de 2018. Igualmente quisimos estudiar si la composición de las comunidades bacterianas de la rizósfera se veían influenciadas por las rotaciones. Y vimos que, por ejemplo, ciertos géneros previamente reportados en la literatura como promotores de crecimiento vegetal se veían aumentados en las rotaciones cultivo-pastura en comparación con el cultivo continuo, como por ejemplo Pseudomonas, Bacillus, etc. A su vez vimos que todos estos géneros, la mayoría de los géneros dominantes encontrados en la rizósfera fueron aislados
a partir valga la redundancia, de la rizósfera, de las diferentes rizósferas. Pero también vimos que algunos aislados no se encontraban presentes en los datos de secuenciación, por lo que vuelvo a recalcar la importancia de utilizar estas dos aproximaciones metodológicas, no solo secuenciar muestras, sino también hacer análisis culturómicos. Bueno, a su vez testeamos estos aislados y para ver si presentaban propiedades promotoras de crecimiento vegetal, y aquí en este heatmap muestro los aislados que presentaron más de 3 de estas propiedades, y como pueden ver, la mayoría de ellos son Bacillus, Pseudomonas y un Micrococcus. Cabe destacar que todas las rotaciones presentaron aislados con propiedades promotoras del crecimiento vegetal, pero la mayoría de ellos provenían de las rotaciones cultivo-pastura. Bueno, y a modo de resumen final, las rotaciones cultivo-pastura tienen un efecto sobre la microbiota del suelo y la rizósfera, y a su vez sobre la formación del suelo y el ciclado de nutrientes del mismo, y entre ellos dos también se influencian. La microbiota tiene un efecto sobre la estructura del suelo y el ciclado de nutrientes, y estos mismos también tienen un efecto sobre la microbiota. Y estos dos estarían influenciando también los nutrientes vegetales y el rendimiento agrícola. Y todo esto en su conjunto mejoraría así la salud del suelo. Bueno, por último, agradecer a mis supervisoras y a la gente que participó y ayudó a llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias.